ir a juicio en el juzgado de paz de Porto, ya que el mismo que me estafó me denunció por haberle dejado una reseña negativa. Aquí, señores, vamos con una historia que creo que es la historia más surreal que a nosotros nos ha pasado en Portugal. Esto se parece como cuando yo de niña veía las telenovelas en Venezuela y era todo como el padrastro violador, los policías corruptos, los jueces comprados, es todo así. O sea, Portugal es como ver una telenovela mía de Venezuela de la infancia, ¿no? Estas de mucha crítica social. Pero bueno, como ya les he ido contando, y como le conté en otro video, nosotros compramos nuestra casa en Porto, Portugal, y luego nos dimos cuenta de que nos habían estafado porque la casa es ilegal y no se podía vender, ¿ok? Aquí, ¿quién tiene la culpa? Todo el mundo, los vendedores, la inmobiliaria y el solicitador o notario. Pero la última instancia, o sea, digamos el más culpable, es el solicitador porque él tenía que haberse negado a hacer la venta de la casa, ya que era una casa que tenía todo irregular y la documentación estaba toda irregular. Habían fallos en las medidas, en un documento ponía una medida, en otro documento ponía otra medida y cualquier persona normal se hubiera negado a vender esa casa o habría exigido la regularización de la documentación antes de proceder con la venta. De hecho, yo que vengo de haber vivido muchos años en España, he vivido en Italia, es una cosa que a día de hoy es que no me la puedo explicar. O sea, cómo un notario accede a hacer semejante desastre, o sea, a firmar una venta de una casa ilegal, o sea, ser cómplice de una estafa. Es como arriesgar mucho por tan poco, ¿no? Yo no sé cuánto le habrán pagado a este señor por avanzar con esta operación ilegal, pero creo que de cualquier manera, si te cae la justicia, no te compensa lo que te han pagado. Lo que pasa es que también sabiendo cómo funciona la justicia en Portugal, pues yo me imagino que este tipo estaría confiado de que a él nunca en la vida lo iban a agarrar. Bueno, además de este tema de la venta de la casa ilegal, y después de que a nosotros la primera abogada nos dice que quien tiene más culpa o quien tiene más responsabilidad es el solicitador, porque es digamos como que digamos el ente de la legalidad que hay allí, ¿no? Porque la inmobiliaria y los vendedores, bueno, ellos pueden intentar, pero en última instancia el que dice sí o no es el notario. Y bueno, además de esto tenemos una serie más de irregularidades que ya les contaré en el video en el que voy a hablar únicamente de este señor. Pero bueno, el punto es que este señor violó todas sus obligaciones legales y éticas, todo. O sea, todo lo que él podía hacer mal e irregular e ilegal, él lo hizo, ¿ok? Digamos, lo más grave es que nosotros nos encontramos un mes después con que no teníamos la copia certificada del documento de compraventa de la casa, lo que es gravísimo. Y claro, yo fui al registro predial de Porto a buscar mi original, que es la copia certificada, y a mí me dijeron que ahí no había nada, cuando previamente me habían dicho que el solicitador lo dejaría allí en un mes. Y a mí en el registro predial me dicen, bueno, contacta con tu solicitador porque él es el que te tiene que mandar el documento. Yo empiezo a contactar con este señor por WhatsApp, pero además teníamos de background que ya nos venían mintiendo desde la escritura. Además, el agente inmobiliario se había quedado con unas llaves de la casa y del box de correo que supuestamente iba a enviar y nunca envió. Entonces, claro, yo le estaba diciendo a este tipo, envíame el comprobante de cuando dejes el documento en correo, envíame el comprobante de correo, no me lo enviaba. Y yo digo, este tipo nos va a dejar a nosotros sin copia certificada del documento. O sea, con sus huevos bien puestos, ¿sabes? Y
¿Y qué hicimos nosotros? Dejar una reseña negativa en Facebook, intentando que por lo menos con la reseña negativa el tipo tuviera la presión de enviar el documento que tenía que haber enviado. Bueno, ni siquiera tenía que haber enviado, no los tenía que haber entregado el día de la compraventa de la casa y no lo entregó. Y claro, luego de que dejamos las reseñas negativas, este tipo me escribe en WhatsApp, me empieza a amenazar que él me va a denunciar por difamación, que no sé qué, que no sé cuánto. Ustedes imagínense que yo, primera vez en mi vida, bueno, en nuestras vidas, de Diego también, que a mí me amenazaba alguien con denuncia por haber dejado una reseña negativa, ¿ok? Y aparte una reseña negativa que era verdadera, que no era mentira, que no decía yo nada que no fuera verdad. Bueno, y yo le digo en el WhatsApp, le digo, mira, fulanito, yo no quiero problemas con nadie, yo quiero que tú me envíes mi documento que me tenías que haber dado hace más de un mes, porque ya estábamos a casi, sí, estaba más de un mes que nosotros estábamos sin ese documento, y sin ese documento no podíamos continuar haciendo todas las cuestiones legales que nosotros teníamos que hacer en Portugal. Y de hecho casi no nos aceptaron hacer la residencia porque no teníamos el documento certificado. Tuvimos que enseñar un montón de facturas, recibos, no sé qué, no sé cuántos, para que el funcionario nos hiciera el documento de residencia, porque es que si no, eso tampoco no los hubieran hecho. Y bueno, el tipo finalmente envía el comprobante de correo del documento de la copia certificada, y envía también las facturas. Cuando él había cobrado 700 euros, y después mandó una factura como de 300. Entonces, también ahí hay un tema raro de fraude fiscal, que eso ya se los contaré en el otro video. Pero bueno, el tema es que hubo que dejar reseñas negativas, denunciar ante la agencia tributaria, y hacer un montón de cosas. Incluso mandamos un email a la orden 2 solicitadores para que el tipo se dignara a enviar el documento que tenía que haber entregado hace más de un mes. Y bueno, esa cosa quedó allí. Las reseñas negativas de Facebook las borró él mismo a los 2 segundos, porque ustedes saben que las reseñas negativas de Facebook te las puedes borrar tú mismo, y las de Google Maps las puedes apelar, las puedes denunciar y Google Maps las borra. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hoy en día una reseña negativa de una empresa, realmente, ¿de qué sirve? Porque es que se las van a borrar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aunque te digan algo que sea mentira y tal, tú la borras y ya está. Pero bueno, el hecho es que estas reseñas no eran mentiras y él las borró al segundo. Entonces, ¿cuál era el problema, no? Bueno, tiempo después a nosotros nos llega una denuncia que nos había hecho este señor solicitador ante el juzgado de paz. ¿Ok? El juzgado de paz es un organismo creado como para agilizar todas estas denuncias como de menos importancia, ¿no? Denuncias de estupideces como problemas de vecinos y cosas así, ¿no? Y bueno, yo me pongo en contacto con la que era mi abogada en ese momento, y ella hace la respuesta para el juzgado de paz, que a mí en ese momento me pareció una muy buena respuesta, con una cantidad increíble de documentación en la que se probaba que este señor había violado todos sus deberes legales y éticos, ¿no? Y que por lo tanto, pues la reseña no era difamación, era una reseña verdadera. Yo después cambio de abogada, y cuando vamos a ir a juicio, eso es que de verdad es la cosa más surreal del mundo, ¿ok? Antes de ir a juicio, la nueva abogada mandó nueva documentación al juzgado de paz, porque nosotros allí ya teníamos la primera respuesta de la orden 2 solicitadores por la denuncia que yo había hecho, en la que se enumeraba en como 20 páginas
todas las ilegalidades cometidas por el solicitador. Y aunque en ese momento todavía no había como que sentencia final, pues ya había un documento en el que enumeraban todas las ilegalidades cometidas por el solicitador, que no eran pocas. Y yo digo, bueno, está clarísimo que este señor no tiene razón, ¿ok? Clarísimo. Yo iba a ese juicio confiada de que cualquier juez normal de la vida sabe por la documentación que este tipo es un estafador. Pero sorpresa, bueno, allí llegamos Diego y yo con nuestra abogada. Cabe destacar además que este señor pedía 1.000 euros a cada uno por sus daños morales y patrimoniales que nunca se llegaron a justificar ni cuantificar. Que eso también es importante porque cuando tú haces una denuncia y tú pides daños morales y patrimoniales, tú tienes que cuantificar los daños. O sea, si tú pides 1.000 euros a cada persona, tú tienes que justificar por qué, ¿no? Tú tienes que decir, bueno, a mí esa reseña me causó una disminución de mi trabajo, por ejemplo, disminuyeron mis trabajos o los documentos que yo hacía, mi volumen de trabajo disminuyó en un 50%. Entonces, por eso yo pido esto y tal, que me corresponde a lo que yo gano mensual de 1.000 euros al mes, tal, algo así, ¿no? O sea, tú no puedes pedir dinero de la nada cuando tú vas a juicio, ¿no? Yo pido 1.000 euros porque yo soy linda. No. Las cosas tienen que estar justificadas y cuantificadas. Eso es muy importante. Eso no estaba en su denuncia. Él pedía 1.000 euros a cada uno porque le daba la gana, ¿ok? Aparte, ustedes piensen que en ese momento el sueldo medio mensual del portugués medio eran 800 euros al mes. Ahora ha subido un poquito. Pero como tú pides 1.000 euros a cada uno, o sea, 2.000 euros en total, por una reseña negativa y pides más que un sueldo mensual del portugués medio. Es también un poco para pensarlo, porque yo, por ejemplo, en las denuncias que yo he puesto en el tribunal, a mí mi abogada me ha aconsejado que de daños morales pues se pide tanto, porque en Portugal los daños morales prácticamente no tienen importancia y a los jueces los daños morales se los pasan por el forro. Entonces, ¿cómo puede ser que yo cuando voy a presentar un proceso en el tribunal no pido casi daños morales porque en Portugal no se valoran y este señor pide 2.000 euros por una reseña negativa, ¿ok? Es muy fuerte. Pero bueno, llegamos a este juzgado de paz. Como ya les digo, yo iba confiadísima porque es que había de documentación y de pruebas una cosa que era así, o sea, era una cosa así de puro papel. Y bueno, para mi sorpresa, cuando llega el solicitador con su abogada, que la abogada creo que era la hermana o la prima, porque era el mismo apellido, él empieza a saludar a todo el mundo. Empieza a saludar, a darle la mano ahí a todo el mundo, ¿cómo están tus hijos? No sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, aquí hemos perdido, porque aparte es que una denuncia de difamación, la difamación es un crimen. Entonces una denuncia de difamación normalmente se pone en el Ministerio Público, porque es un proceso penal. Pero claro, en este caso, seguramente si él la hubiera puesto en el Ministerio Público, le hubieran archivado el proceso porque no era realmente difamación. En un tribunal civil seguramente también se lo hubieran archivado porque no era difamación. Y el único sitio que yo me imagino que le daban, digamos, cabida a su denuncia era en este juzgado de paz donde él conocía a todo el mundo. Y seguramente, como comprobamos después, también seguramente conocía y era amigo de la jueza. Bueno, empieza este juicio en el que estamos sentados nosotros de un lado de una mesa y esta gente en el otro lado de una mesa. Una cosa también para mí surreal, que tú vayas a juicio y tengas a la gente aquí, ¿no? Al que tú denuncias, al que te denunció, así. Es como surrealista, ¿no? Pero bueno, allí la jueza con una carpeta así,
de puro papel, de pruebas nuestras, y dice, bueno, ajá, y entonces, o sea, ni introdujo, ni presentó, ni hizo preguntas, ni nada. O sea, y esto es totalmente diferente a lo que yo he experimentado cuando he ido a juicio al tribunal arbitral, que allí el juez da una presentación, da cabida, bueno, ahora vamos a hacer el proceso de negociación, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Cuando no se llega al acuerdo, entonces ahora pasamos al juicio, el juez hace preguntas, si hay abogados, el juez introduce a los abogados y manda que cada abogado pregunte a la otra parte, o sea, una cosa como debe ser. Aquí no. Aquí la jueza como que, ajá, y entonces así ladillada, ¿no? Y yo digo, bueno, como que empieza mi abogada hablando y dice, bueno, estamos aquí tal cual, como que empieza a explicar. Él dice como que, ay, yo no sé lo que hago aquí. No, yo ni siquiera sé lo que hago aquí, el solicitador, el denunciante, ¿no? Y pues yo digo, mira, señora jueza, aquí ha pasado esto y esto y esto. Y claro, cuando yo empiezo a hablar, ya las otras dos partes, o sea, él con su abogada empiezan a gritar. Y a gritar y a gritar y esto y lo otro y tal y no sé cuál y no sé pin. Cada vez que hablaba mi abogada la interrumpían y claro, al final era todos gritando contra todos porque para yo poder hablar tenía que gritar. Para mi abogada poder hablar tenía que gritar. Un circo. Una cosa tan subnormal y tan surrealista que yo es que nunca en mi vida me hubiera imaginado algo así. O sea, una pelea de perros es más organizada que eso. Bueno, ahí las partes gritando, no sé qué. Aquel tipo, mientras yo con mi abogada dábamos argumentos basados en pruebas y documentación, y en el documento tal dice tal, y en el documento PIN dice tal, este tipo lo único que decía era que sus hijos pequeños lloraban leyendo la reseña. Sus hijos pequeños lloraban viendo la reseña, ¿ok? Cuando tus hijos pequeños, ¿qué coño tienen que estar haciendo metidos en Facebook leyendo las reseñas que le dejan a su papá estafador? Y eso, que él se sentía muy mal, bueno, y claro, ahí dijimos, pero si él borró la reseña negativa, ¿qué impacto ha tenido esa reseña negativa? O sea, estos 2.000 euros que se piden en base a qué si la reseña negativa fue borrada por él. Y él decía, no, pero es que la gente puede haber hecho screenshot y pueden haberse pasado los screenshots por todas las personas del mundo, ¿no? Y entonces, coño, entonces si todas las personas de Portugal se pueden haber pasado ese screenshot, no pidas 2.000, pide 300.000 euros, ¿no? Y bueno, que él estaba muy triste, que sus hijos lloraban, que él quería ser un buen político, que esos 2.000 euros no eran para él, sino para una asociación, porque él era muy buena persona, que no sabía nada, que él simplemente hizo lo que le mandó la inmobiliaria y pam, 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 y así. Y bueno, mi abogada pide como que un tiempo para hablar con nosotros y nos dice que la jueza parecía que le iba a dar la razón al solicitador, obviamente porque era amiga de él y porque se conocían y conocía a todo el mundo en ese juzgado de paz. Y que podíamos como que ofrecer, porque claro, él allí dijo que bueno, que en vez de 2.000 pedía 1.000, ¿no? Que él bajaba el monto a la mitad porque él era muy buena persona y lo bajaba a 1.000. Y como que ahí salimos y mi abogada dice, bueno, pero dile que en vez de 1.000, 500. Y yo digo, pero ¿por qué yo voy a ofrecer 500 si yo tengo la razón? No la tiene él. Y ya, pero es que aquí la jueza se ve que está de parte de él y no sé qué. Y es como que, era como que paga ahora que tú a él lo vas a agarrar después, ¿no? Y yo digo, bueno, pero si a mí la jueza igual me va a condenar, que me condene, pero yo no voy a decir que sí, que le ofrezco dinero como si yo tuviera culpa de algo cuando aquí a mí me han estafado y me han vendido una casa ilegal. Y bueno, el tema es que se pasa ahí, mi abogada dice que no, que obviamente no hay ningún dinero que dar, y tal, y bueno, y termina el juicio, ¿no? Estuvimos como 3 horas ahí gritando, ¿ok? Gritando, o sea, surreal.
La jueza en todo ese momento no hizo una pregunta, no aclaró una duda de alguna documentación, no preguntó, o sea, nada. Era como que había un mojón, un pupú que no pintaba nada, ¿ok? Y nos podíamos haber caído a piña y partirnos la cara todos con todo, que ahí no hubiera pasado, o sea, ella no hubiera movido un dedo. Luego llega la sentencia y gana el estafador, como típico de Portugal. Y claro, toca, en vez de 2.000, la jueza había dicho 1.000, ¿no? La mitad, que es lo que él había dicho que rebajaba. Y claro, yo le digo a la abogada, digo, no voy a pagar un coño, tal, no sé qué, pin. Y claro, la abogada como que había que pagarlo, porque es que si no te hacen un proceso ejecutorio, y si tú tienes dinero, te lo quitan de la cuenta, y ya no va a ser 1.000, va a ser 2.000, o si no tienes dinero en las cuentas te van a peñorar, una cosa que se llama peñorar, ¿no? Que es prácticamente, a lo mejor te quitan el carro, lo venden y se agarran el dinero. O te agarran como que te ponen la casa como que tiene un porcentaje de deuda. Entonces cuando tú vendas la casa, tú tienes que pagar ese porcentaje de deuda para poder vender la casa. En fin, que ella nos recomendaba pagar y que luego lo íbamos a agarrar. Bueno, se pagaron estos 1.000 euros al estafador. O sea, ustedes imagínense qué fuerte es vivir en un país en el que a ti te estafan, el mismo estafador te denuncia a ti, la víctima, y aún gana. Coño, qué vaina tan impresionante. O sea, ahí es que a nosotros se nos vino el mundo encima, porque dijimos, estamos en un país de mierda donde la justicia no existe, ¿ok? Y aparte es que eso pasa solo en Portugal y no sé, en países de mierda. Pero que esto te pase en un país de Europa del primer mundo es para sentarse a llorar, ¿ok? Y bueno, luego es que también nos dimos cuenta por la sentencia, porque es que un juez de paz es cualquier huevón, ¿ok? Para que ustedes entiendan. Un juez de paz es cualquier huevón sin estudio, no es un juez real, ¿ok? Y un juzgado de paz es cualquier oficina con una gente que hace el paripé de que hacen un juicio, ¿no? Pero realmente es un organismo de mierda que no sirve para nada. Y que tampoco, sobre todo en Portugal, ni es justo, ni funciona bien, ni es competente, porque es gente que no está formada para hacer el trabajo que está haciendo. Porque si tú vas a un tribunal, a un juicio, o al Ministerio Público, los jueces tienen una formación para ser jueces. Y bueno, aquí el mayor error fue el de la primera abogada que yo tenía, porque ella tenía que haber respondido a esta denuncia diciendo que las reseñas no las habíamos dejado nosotros, porque tenía que haber sabido que el juzgado de paz no tiene competencia para demostrar si esas reseñas las has dejado tú o no. De hecho, como ya les he dicho, el juzgado de paz no sirve para nada, o sea, son un agente cualquiera que las ponen allí como para hacer el paripé de un juicio, ¿no? Que la sentencia sí que tiene validez como sentencia de un tribunal normal, pero luego el trabajo que se hace ahí no es de un tribunal normal. Y de hecho no fuimos condenados por este fallo de mi primera abogada. Si yo hubiera dicho que las reseñas no las habíamos dejado nosotros, eso hubiera sido, pues no sé, nulo. Y para terminar, bueno, luego de que todo esto pasó, yo denuncié a la jueza de paz, mandé emails a toda la presidencia de la República, al primer ministro, al Ministerio Público, a todo, pero resulta que es que el único organismo competente para investigar a la jueza de paz es el Consejo de los Juzgados de Paz. Que ya sabemos eso, cómo termina la historia, porque el Consejo son todos la misma gentuza que se tapan las espaldas entre ellos y obviamente no van a penalizar a nadie porque son todos la misma porquería. Y sobre todo había un tema que yo cuestionaba, que era que ella en su sentencia, Cristina Barbosa, se llama esta jueza de paz, ella mandaba a borrar las reseñas negativas cuando esas reseñas negativas las había borrado el mismo solicitador al segundo.
Y lo habíamos dicho en la documentación, se había dicho en el juicio, lo había dicho el solicitador él mismo que él había borrado las reseñas negativas, y aún así esta mujer es tan estúpida y tan incompetente que en la sentencia manda a borrar unas reseñas negativas que no existen. Bueno, aparte de eso, errores ortográficos, errores gramaticales, errores de apellidos, frases que venían de otra sentencia porque ella copió y pegó, entonces hablaba ahí de una hija de alguien que no existía, en fin, y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que la señora no se acordaba de nada. Y como no se acordaba de nada, pues la investigación, el resultado fue que bueno, que la jueza hizo un trabajo excelente, porque ella no se acordaba de nada y ya está. Y nada, así es la justicia en Portugal. Genial, a ti te estafan y el mismo estafador te denuncia a ti por tener la osadía de dejarle una reseña negativa y aún gana porque es amiguito de todas las personas del juzgado de paz y aún tienes que pagarle tus 1.000 euros de indemnización al que te estafó. Estupendo.